Salud. Salud para todos. Yo no estaba. ¿Cómo que no estaba? Señores, buenas tardes, Shana buenas Tabo. tardes, buenas tardes. Buenas tardes. En lengua que tú me estás hablando. Bendiciones. Pero Pero estamos en Rosso Saná, Es maestro. verdad que vaya a Rosa Chaná Pero todavía. venga acá, por eso se lo Oye, olvidó. hoy la vuelta. Ah, no. O sea, que la gente puede mandar su ofrenda todavía. Claro. Está a tiempo la vuelta, está a tiempo. Ahí entonces. Queremos dar la bienvenida al pastor Miguel Gullón, que está con nosotros hoy, ya recuperándose. Bienvenido. Bienvenido, Pastor Grullón. Bienvenido. Estoy esperando que el hombre de la producción me diga si es Bolívar el que quiere. Un lleguecito. Ay, Dios mío. Ya, Ah, pero ven nadie. acá. Ya. Ay, pero yo así no. Oye, pero Ya casi nada que él. ya El le hombre le no- mata la inspiración al hombre ya. No. Bolívar. El hombre no espera ninguna oportunidad. No. Él es ey, ¿tú te has dado cuenta? Sí, Cristian Es un Casablanca, cuchillo, que es el un dinero en la cuchillo. mente, dinero en la mente, dinero en la mente. Es un cuchillo. Dios mío. Oscar dice que no dejes para mañana lo que puedes hacer ahora. Chacho. Aparte de gente que quiere tener programa, él le ha dado un par de palos que han botado el tiempo. Ay, mi Han quedado así madre. como Jason, que como... ¿Y cuándo que van a arrancar? Se están capitalizando. Cuando vendamos la casa y vamos a hacer un Usted sabe binario. cómo es. Un volumito. Sí. Y él no tiene piedad. No. Sin misericordia. No come cuento con su dinero. Como en la lucha libre, sin piedad. Discúlpame, ¿cómo lo encuentro el en vivo acá? Porque estoy buscándolo. Yo te lo mandé. No me sale en YouTube. Sí, Mundo Superior. Oh, no es Radio Conexión, está en Mundo Superior. Mundo superior. Oh, Mundo perdóname, Superior. perdóname. Japón, buscamos esa cuestión. Ahí hablando un poquito de los demonios allá en Japón. El tema de hoy, señores, son los demonios. Los demonios. Los demonios, Los Dios demonios. mío. Bueno, Melvin, te pega larga cabecilla. Ay, mi madre. O sea que Melvin Los también tiene demonios. No. conocimiento de los demonios. No, Melvin no, porque yo lo hice así. Ay, Entonces, Ay, mi madre. te pegan guiando de batalla. Estos son temas privados, tú maestro. vas a tener que andar como un secreto. Estos son temas privados. Con el chaleco. Va a tener que andar con el Tú sabes chaleco. que Yulisa es nuestra hermana mayor, nosotros la respetamos. Porque cuando viene a beber y no entra con... Ya, su palo. Déjalo tranquilo. Déjalo quieto. Ese tema de los demonios es amplio, ¿sabes? Sí. Entonces, pues, nos estaba diciendo nosotros el otro día de que en Japón hay un grupo de... Hay un lugar que los demonios, de que como... ¿Cómo le llaman? De fantasma. Los fantasmas. De que la gente lo ve. Sí, es que, bueno, allá sabes que la incidencia que hay de suicidio, ¿sabes? Japón puede rivalizar con el mundo entero en suicidio. Ya, si en el mundo se suicidan 100 personas, en Japón fueron 80 de esas 100 personas. Oh, Entonces, ¿Usted vive allá entonces? sí. Japón? sí, el tipo es japonés. Es japonés. Es Incluso allá han habido hospitales y escuelas y cosas que han tenido que derrumbarla. Porque no quiere nadie entrar. Oye. Es tremendo. De tanto demonio. De tanta... Porque son como espíritus que incluso tienen como fuerza y poder en el mundo terrenal porque tocan objetos, tumban cosas, hacen bulla y la gente se atemoriza. Oh. O sea, no es algo que inventado, no, porque cuando una persona quizá lo hable y un pueblo entero lo hable diferente. Wow. Sí. ¿Y a qué tú le atribuyes todo esa... Yo digo a esas los suicidios y manifestaciones? que quizá la gente se va antes de tiempo. Se supone que tenemos que cumplir un ciclo en la tierra, ¿no? O sea, el pastor estaba predicando el sábado de eso, de que cuando uno le meten su par de cadena perpetua en una cárcel y uno se muere, tiene que durar un tiempo aquí hasta que cumpla eso. O sea, hasta que no se limpia, no se puede ir. Entonces, en el plano terrenal tienen que andar dando pasos, como decían los viejos allá en los campos. Entonces tú dices que los demonios son personas que cometieron aquí una falta, le dieron unas cadenas perpetuas, le dieron unos años, murieron antes de cumplir esa condena y quedaron desandando, quedaron en este plano. Allá se cree, un ejemplo, en Japón, tú sabes que ellos tienen una creencia budista. Y, por ejemplo, allá, por ejemplo, nosotros teníamos en la casa... Pero no hay cristiano ya. Así como... Es que, bueno, hasta en los años 60, al cristiano se mataba ya. O sea, era como visto como una persona no Herejía. grata. Sí, No grata. Ajá. Pero allá hay cristianos en Japón. Ahora sí.
pero no como que no han tenido No es fuerza. la mayoría. Ni siquiera la iglesia Deberíamos católica. hacer un viaje para Japón. A ver, Vamos a hacerlo, vamos a a ver esos hacerlo. demonios. ¿Sabe qué? Que estoy pensando, disculpa, en lo que, ¿cómo es su nombre, varón de Dios? Jason. En lo que dijo el varón de Dios, de que usted cree que entonces los demonios son personas. Mira, o sea, ¿Qué porque- creen los japoneses? Ajá. de ese tema? Ahí quería llegarle. Un ejemplo allá, se murió mi abuelo. Allá no se crea un ejemplo de un ángel, sino que mi abuelo se convirtió en ángel porque él me va a cuidar a mí. Ahora, si mi abuelo fue malo o mi hermano fue malo, ya yo ando cuidándome de él. Porque él fue malo y él es el que me va a hacer daño a mí. O sea, ya no piensan que va a venir una Dios persona mío. o un ser de Ay, otros Dios planos. Tremendo, Es una película de suspense. Por eso allá se crea en la casa como un altar y tú tienes que estar manteniendo a esa gente fría, poniendo toda la mañana una manzana, una vaina para que ellos ¿A estén lo que se contentos. murieron? A lo que Sí, murieron. incienso Ay, mamá. también. Ah, porque el dominicano le chichilla de gomo. Para que lo cuiden. Eso, yo estoy escuchando. Y en agosto, allá hay una una actividad que se hace en toda la casa, que tú tienes que reprender a esos demonios, echarlo fuera, tirarle arroz y dile, Ah, vete, échale arroz. sí, vete de mi casa, vete, y vocear, y hacer como un Yo tipo comí de... cereal entonces. Ay, Dios. Son tradiciones que uno... Y usted le tira su arrocito a los demonios. Ustedes te Yo ganan. tenía que hacerlo porque, tú sabes, ya eso se le inculca a los niños y los chamaquitos, yo tenía 3 niños, o sea, tengo ya 3 niños y tenía que estar, tú sabes. Enseñando la libertad. Disculpe, ¿qué tiempo usted duró viviendo en Japón? Yo viví casi más de la mitad de mi vida allá. Desde los 14 años hasta los casi 28, 29. Ah, pues ¿qué edad usted tiene? Discúlpeme. 35 años. Y usted tiene 7 años ya viviendo aquí. Aquí en Estados Unidos 5 años. Y el resto allá en Japón. Sí, una parte en Dominicana. Ah, No pero tiene edad. Sí, no, yo soy... dominicana, ya tú El sabes. trino. Oye, está interesante eso, de que usted le tiraban arroz a los demonios. Sí, y se le pone fruta para mantenerlo en paz, porque allá se dice que... ¿Le gusta la fruta para mantenerlo en paz? Oh, sí. Tiene que mandármelo lo más Ah, alta pero la que yo eso hacía. óyeme. Hace la de la fruta. Para llevarla al aunque eso la hizo peligroso, ¿oíste? Pues yo me metí un like de ese, tal millón hablando y que el hermano dice, pastor, yo necesito un pepino. Ay, Dios Ay, mi mío. madre. Qué juidero. Un pepino. Oye, eso la es Se fue la luz. Mi gente, compartan esta transmisión. Hasta que yo no va a 250, no hablo más. Ay, ay, eso ay, ay, ay. un grupo de mujeres fregas que se metían en esos likes de Pastor Millón. Oye, ¿Tú sabes lo que se mete? Pero Pero full de gente, 1000 y pico gente en esos likes. ¿Y un pepino para qué, más? una ensalada, bro. Haz una ensalada. Oye, ¿que para qué? Mundo pervertido. No, Haz una muchachos. ensalada, porque Pepino no va a hacer ensalada. Madre. Habían un grupo de sierva, pero muchachos, un grupo de sierva fuerte, varón. Un grupo de sierva fuerte, Los fuerte. demonios comían manzana y arroz. No, se le pone, no a los demonios, se le pone a la familia, porque allá un ejemplo... Si alguien se muere y es bueno, ¿qué pasa con esa persona? Es un ángel. Sí, se cree que es un ángel. Incluso allá, cuando le estás pidiendo un favor, tú no se lo pides a Dios directamente. Tú le hablas a tu abuela, a tu abuelo, allá se le ora a ellos. Por ejemplo, a mi abuelo. Esa es la cultura que ellos tienen. Por ejemplo, pedirle, porque ellos dicen, esa es la persona que me va a ayudar, esa es la persona que Dios tiene cuidándome a mí. O sea, ellos lo ven de ese punto, ¿no? De que esa es la persona que... Mira, y uno pensando que los japoneses eran inteligentes. Bueno, tienen su ciencia. Tú sabes que interesante lo que él dice, porque si vamos al judaísmo también, nos podemos meter bueno, una rama del judaísmo, la Kabbalah, también tienen creencia también de que nosotros tenemos ángeles familiares de nosotros, por ejemplo, mi abuela, mi abuelo, mi mamá, mi papá que parten, son personas que están a mi alrededor cuidándome, aparte de mi ángel de la guarda. Tú sabes, entonces tiene sentido lo que él dice también. Pero discúlpeme, eso tiene un sentido en la Kabbalah, no bíblicamente. Bueno, sí, pero que es una rama de una religión, de una de las religiones, de las 3 religiones que del teoteísmo. Entonces, Pastor Grullón, ahora que usted menciona lo del tema de la Biblia, Ay, Dios mío. hay un versículo que por mucho tiempo se ha malinterpretado, que dice la Biblia que hay espíritus que no salen si no es con oración y ayuno. Entonces hay varias creencias, hay muchas personas que dicen y creen que en ese momento el maestro se estaba refiriendo era un tema de fe. Pero hay otras personas que entendían que la oración y el ayuno es algo fundamental a la hora de tú echar fuera un demonio. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿será cierto esa creencia tradicional que tienen en la iglesia
que a la hora de tú enfrentarte a un demonio, es obligatorio y necesario el tema de la oración y ayuno. O sea, una gente que no lo esté haciendo en un momento, se le presenta la oportunidad de enfrentarse a un demonio, lo puede echar fuera. Mire qué es lo que sucede. Nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. El tema de la demonología, autología sistemática, es muy amplio. Pero hay un detalle muy importante. El ayuno y la oración. El ayuno es un sacrificio. Eso todos lo sabemos. Ninguna persona que no haga ejercicio de tener vida espiritual será capaz de poder enfrentar el mundo espiritual. Nunca. Ningún espíritu inmundo, llámese como se llame, demonio, se sujeta a una persona que no tenga una conexión divina con el Padre. Amén. Ninguno. Amén. Entonces, quiere dejar dicho entonces que obligatoriamente alguien para estar autorizado a enfrentarse a un demonio tiene que estar preparado y estar conectado con la eternidad y con el reino de Dios. Todo depende porque es que la palabra de Dios no puede retornar tras vacía. Hay Amén. personas que en su misericordia Dios la va a usar para echar fuera un demonio. No porque ellos están bien delante de Dios, sino por la necesidad de que esa persona sea libre. Amén. O sea, que una gente puede estar mal con Dios y sacar demonios. En un momento dado puede hacerlo, porque Luis Urbá era una de las personas. Sí. Recuérdate que yo mismo en un momento dado, estando descarriado aquí en Jersey City, no muy lejano, en la Johnson Street, que ahora es la Duarte, que se llama algo de esa calle, allá abajo en Jersey City, yo estaba descarriado, andaba con Willy, un amigo mío, y nosotros hemos terminado su negocio y nos fuimos a ver para un lugar. Y cuando estábamos allá, que estábamos tomando, estaban haciendo una fiesta de palo a San Miguel, y una de las mujeres cayó endemoniada, y yo solté la botella de ron y me fui para el baño llorándole a Dios. Porque ella me decía a mí, como yo estaba descarriado en ese momento, que lo que yo portaba no le permitía hacer su trabajo. Wow. Y eso es más por el llamado y cuando Dios te escoge para hacer algo. Eso está bastante profundo. En el libro de los Hechos, ahora que el maestro menciona ese dato, ahí aparecen dos personas que dice que fueron a reprender unos demonios y dice que esos demonios le dieron una paliza a esos dos Lo que era discípulos. a Pablo y así la conocemos. Exactamente. A Cristo conocemos. Pero pero- los demonios, esos demonios daban paliza, ¿no estaban apareciendo? Pero Sí, eso es necesario. para contestarle, varón, Son necesarios. el versículo que tú dijiste, cuando Jesús le dijo, él se refirió a uno específico. O sea, no es que para tú reprender cualquier... No, él dijo, este género, o sea, es con ayuno y oración, o sea, refiriéndose a la incredulidad. O sea, que la incredulidad que hay en el ser humano a veces le impide que pueda hacer cosas sobrenaturales. Porque Amén. si tú puedes estar lo más vinculado con la iglesia o con la religión, pero si tú no te lo crees que tú puedes echar fuera un demonio, no, va a salir. Es que usted puede tener a que usted quiera y sin el Espíritu de Dios nadie echa fuera un demonio. Pero si la Así es. persona Sí, porque también duda, tú lo puedes creer. Porque los tipos fueron. La fe la puede tener. Sí. El nombre de Jesús que Pero predica la- Pablo. Se le predica Sí. Pablo. Una salsita. Una salsa Una fuerte. cosa, mira que lo que pasa, el don de Dios en cuanto a la fe es muy diferente a la autoridad en el mundo espiritual. Hay personas que yo hablaba un poquito de eso hoy en la radio, hay personas que que van y ministran y oran, sanan enfermos, profetizan, predican un buen mensaje, pero no hay liberación. Wow. Y la unción no es un don. Nunca lo ha sido ni lo será. Entonces, una persona puede tener el don de sanidad. Es como los brujos que están ejerciendo el don de sanidad en el área equivocada. El enemigo de nuestra fe reconoce al adversario que tú tienes un don para hacer milagros. Simplemente que los engaña por la forma en la que ellos fueron formados, como fueron instruidos. Ellos lo instruyeron que prenden un tabaco, se echan sangre arriba, tienen que buscar ramos, invocar cuanto miles de porquería hay en cuanto a la idolatría, convocar espíritus inmundos, y ahí pasa el milagro. Y eso nunca fue así. Porque desde antes de la fundación del mundo, en su asignación espiritual, estaba el don de hacer sanidades. Wow. Amén. Amén. Es muy diferente. Poderoso. Pero muy, muy diferente. Son dos cosas que están muy divorciadas, en realidad. Tú ves miles de predicadores que en sus cruzadas van a editar el video, obviamente, de que se sanaron 100,000 enfermos. Sí. Pero cuando llega la hora de echar fuera los demonios no se van. Tienen que soltar el micrófono, entregar al pastor y dejar a la gente endemoniada en el piso. Que eso pasa siempre. Eso usualmente pasa. Porque la gente cree que el que cae ya fue libre. Ya fue libre. No. Y entonces el predicador le sirve los que están en el suelo. ¡Wow! La liberación. Pero fájate a sacarlo. Exacto. Ayúdate ahí. Es que Exacto. eso lo de demonio, o sea, eso es algo bien interesante y bien profundo. Ahí tiene mucha tela que cortar, porque nosotros decimos demonio y pensamos, por ejemplo,
japonés dice que allá en Japón lo ven. O sea, supuestamente lo ven, pero los demonios son espíritus. O sea, son espíritus. Tú no puedes ver un demonio. Depende, varón. Espérate, disculpa, depende. No, disculpa. Hay algo muy interesante. Recuérdese que en el mundo angelical, dentro de las jerarquías, hay diferentes tipos de ángeles. Sí. Y los espíritus que en su momento, los ángeles que se personificaban, que en su momento, cuando viene la rebelión en contra de Dios, también hubieron muchos de ellos que fueron junto al adversario. Claro. Y tienen la autoridad en su momento, durante un cierto tiempo en la tierra, De como encarnar. personificado, y luego irse. Porque también hablan de los seres astrales. Esos no serían espíritus inmundos y angelicales. Son demonios, ángeles caídos. Literalmente sí. No se puede buscar otra cosa. Sí, es cierto. Bíblicamente. Incluso usted puede buscar cualquier libro que tenga que ver con demonología, usted lo va a aprender ahí. Así es. Y también el tema del asunto de los demonios. Hay gente que muchas veces creen que solamente es, bueno, yo oré, ayuné y ya esto es lo necesario, pero a veces se dan casos de que hay personas que teniendo esas cosas van a reprender demonios y cuando lo tratan de reprender, el demonio no sale. Y a veces esas personas se preguntan, pero ven acá, es que yo estoy en pecado. Y muchas veces no es que no están en pecado, es que muchas veces no están bajo autoridad. Sí, porque también la liberación demoníaca no es algo para todos los cristianos. Exacto. No. Exacto. No, esos son campos. Pero tú te fijas, por ejemplo, hoy en día mucha gente está hablando de espiritualidad. Sí. De espiritualidad. Pero no puede haber espiritualidad si no hay conexión con divina. Entonces, donde hay espiritualidad genuina, debe haber manifestación. Debe haber más, sí. Lo que pasa es que si hay un grupo que está colectivamente endemoniado, ahí no va a haber manifestación. Entonces, tú dices, aquí hay una espiritualidad, pero la gente le llama hoy espiritualidad a un sistema de religión donde la gente hace lo que le da la gana y entiende que tiene una espiritualidad alta. Porque se da libertad al río por sí mismo. Por sí mismo. Entonces hay que tener, hay mucha gente practicando eso, que tú hoy en día tú dices, hoy se habla más que antes de que estamos en espiritualidad. Exacto. Pero tú no ves manifestación. Eso es algo si por el dedo de Dios son echados fuera los demonios. O sea, muchos ministerios tú lo ves y tú no ves manifestación demoníaca. Se está viendo poco. De liberación es muy poco, tú ves. Incluso, una vez yo estudié con Rita Cabeza y fuimos a mucha iglesia con ella. Y yo no veía manifestaciones, yo no la veía. Sí. Yo acá y ando con la maestra y no estoy viendo sobrenaturalidad. Hay una brecha, ¿verdad? Entre teorizar Sí. y manifestar. Sí. Yo he visto muchos teóricos. Ella es teórica porque hay muchos teóricos en este evangelio. duramos una semana con ella y visitamos muchas congregaciones. Yo era pendiente, yo la sungía de lado. Tú eres un espectador. Claro, porque uno tiene curiosidad. O sea, uno como ser humano tiene curiosidad y uno quiere ver, uno quiere ser desengañado o ver qué es lo que está pasando, si es realidad. Pero quizá ya no era su momento, o Dios quizá no quería obrar en ese momento. No podemos descartarlo, ¿no? Bueno, lo que te digo es que en el campo de los demonios hay una rama de la iglesia que dice, no, eso es show. Pero eso que tú estás diciendo, eso es show, tú no ves manifestación en su vida en nada. Se supone que no es que tú ves un muerto resucitar todos los días, pero el evangelio que se resume nada más a conceptos filosóficos y teológicos es un evangelio apático. Muerto, Es literalmente. un evangelio muerto. Entonces, hay cosas que en realidad que escapan al plano de la materia. O sea, que hay gente que tú lo ves, la crisis que están pasando, que tú dices, oye, pero verdaderamente esta persona va a un psicólogo, le dan terapia, va al psiquiatra, lo medican y no ve una solución. No. O sea, tú tienes que saber como que hay una fuerza más allá de los planos humanos que está metido ahí. Y para poder identificar eso, tú tienes que tener una conexión con la espiritualidad. Directamente discernimiento de espíritu. Exactamente. La gente procura más en las iglesias convencionales y en todos los lugares usualmente que Dios le use. La gente quiere ver sanidades, quiere ver milagros, quiere mantener un buen mensaje en cuanto al desglose, obtener un conocimiento, pero sin discernimiento de espíritu no hay revelación. No hay revelación. Sin el discernimiento de espíritu no se percibe el mundo espiritual, que es una realidad. ¿Dónde se caen de la mata la mayoría de los teólogos? En la vida espiritual.
Tú lo sabes como maestro y Está rector de fuerte universidad. está fuerte Sí. el asunto. Tú lo sabes con una realidad. La mayoría de los teólogos, donde mueren, es en la vida espiritual. Muy pocos tienen vida espiritual. Teóricamente, tienen una formación para lo que podemos llamar manejar un mensaje en una forma intelectual que llame la atención de un pueblo. Pero espiritualmente está muerto, una gran parte. Y eso es un grave error. Sí, porque debería ser, porque, El mayor ejemplo lo dio Jesús como maestro. claro. Pero ¿a qué tú crees que se debe eso? Porque es que Y claramente es una verdad. el Padre es un espíritu y Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿por qué tú crees que las personas de hoy, los pastores, los líderes de hoy, no se meten en esa espiritualidad que es tan necesario para pelear con esa ahí? Lo que pasa es que cuando tú Con te ese dejas reino. guiar por la demanda del sistema y te olvidas del compromiso y la asignación que tiene con Dios para agradar a los hombres y no tener una relación con Dios directamente, donde a ti te importe más lo que Dios diga de ti que perder 2 o 3 miembros en la iglesia, entonces tu mensaje cambia y tu vida espiritual también. Wow. Porque te Tremendo. interesa más mantener un grupo de personas que tener gente que camine correctamente delante de Dios como deben de caminar. Muy pocos pastores tú lo vas a ver hablando del mundo espiritual. Te hablan del amor, te hablan de la fe, te hablan de los salmos, pero no instruyen a una iglesia a tener una conexión divina con el Padre. Son muy pocos los teólogos que tú escuchas hablar de eso, y eso es un grave error. Y eso que yo amo los estudios, Jairo lo sabe. Sí, porque hay un choque. Entonces, también lo que pasa es, por ejemplo, está el concepto de la teología. Es bueno el estudio sistemático de la palabra de Dios. Amén. Sí. Ahora bien, te voy a decir algo. Cuando tú te limitas solamente a eso, a esa repetición, porque el problema es que lo que yo tengo, el problema con los teólogos en un sentido es que yo no me identifico mucho en esa área, es que no hay como una teología constructiva. Por ejemplo, Paul Tilly, que fue un teólogo genial, Paul Tilly hablaba de la verdad de hoy. O sea, Paul Tilly decía que hay verdades que el teólogo descubre hoy, pero después viene otro teólogo y la tira por el suelo. Sí. O sea, tú te Así limitas es. a conceptos. Entonces, el teólogo tiene sus limitaciones, porque el teólogo llega a un campo donde se mueve la espiritualidad. Ahora, hay grandes teólogos que sí han despertado esa espiritualidad. Y hasta filósofos que dependen mucho. Por ejemplo, tú tienes un Sócrates que decía que él tenía un demonio que lo inspiraba. Ujú. El tipo decía que había un demonio. Obviamente, en el mundo de Sócrates, tú lo contextualizas y sería como lo que es un ángel para nosotros hoy. Porque en Grecia como que los demonios no eran como malignos, como nosotros decimos. Y, por ejemplo, tú tienes que hablar como Erwin ayer de esa Nietzsche, que es un filósofo que la religión dijo que era ateo, y el tipo que te pone un capítulo de su vida, y tú dices, wow, porque este tipo tuvo un encuentro terrible. El tipo está en medio de su locura y se le aparece un demonio. Él le llama un demonio. Si él dice, un demonio, él dice. Porque el tipo dijo, es pastor, el tipo. Sí. O un filósofo te estoy hablando a ti que tú lees eso. Yo te voy a decir ese libro que tú lo lees. Oye, cuando tú lees eso, tú dices, no, el que maneja espiritualidad dice, no, este tipo está metido en un mundo donde los demonios lo acabaron. Entonces, cuando él llega allá, ve un demonio y le dice, tú lo que tú estás viendo hoy, tú lo vas a volver de nuevo. Y lo que va de nuevo, va a volver de nuevo. Es como que es un eterno retorno. Wow. Sí. Todas las situaciones. Entonces, oye, ¿qué es el tipo? Gullón se rió 20 horas de risa, por ejemplo. Dice Ni, te pegan, ¿sabes qué? 20 horas de lágrima. Tú tuviste 20 horas de felicidad, te pegan 20 horas de infelicidad. Así O es. sea, el tipo se mete en una espiritualidad, pero obviamente la iglesia dijo que el tipo es ateo. Sí. Pero el tipo es ateo y cree en demonios. Pero déjame explicarte algo. Él dice 20 horas de alegría y 20 horas de infelicidad. Tú sabes que yo puedo compartir lo que él dice y ponerme de acuerdo en algo. Conforme tú vas creciendo espiritualmente, así mismo vienen los ataques espiritualmente. Nota que los ataques de Jesús no fueron lo mismo en el desierto cuando llegó a la cruz. No. No. Él se metió al desierto y fue tentado allí por Satanás. Y fue una guerra de palabras. Pero cuando Jesús llega al templo, que comienza a volcar todo, así mismo lo estaban buscando para matarlo y para pelearlo en muchos lugares luego. Eso es así. Es como una ley de sembrar y cosechar, lo que le está diciendo ahí entonces. Exacto. O sea, es bien complejo ese Muy, capítulo. muy profundo. De hecho, Nietzsche, el padre de Nietzsche era un pastor luterano. Luterano. Y luego el padre quería que él siguiera el camino de él. Pero cuando ya le tocó a Nietzsche ser pastor, entonces él comenzó a hacerse unas ciertas preguntas
que él entendía que la religión no le podía responder. Y en esos libros, como el que acaba de mencionar el maestro, que él habla del eterno retorno, ahí él comienza a hablar sobre muchas interrogantes que él tenía desde cuando él era pastor. Porque ese tema parece que fue algo que lo dejó a él bastante sorprendido y él trató por mucho tiempo de buscar una respuesta para ese tema. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el tiempo de esos grandes filósofos, en el caso de Nietzsche, porque el tipo fue un genio, loco. O sea, el tipo, yo personalmente no he visto una gente más brillante que Nietzsche. Ese tipo, tú lo amas o tú lo odias. Y llegó un momento cuando el mundo entero le cogió odio, porque la gente del mundo pensaron que Nietzsche era un racista. Porque la hermana de él, cuando él se enfermó, la hermana de él empezó a escribir en el nombre de él. Sí. Entonces, muchos de esos escritos de la hermana se le adjudicaron a él. Y eso lo tomó Hitler para aniquilar a los judíos. Más otro capítulo que el tipo había escrito, porque el tipo habla como ese hombre, cuando el hombre como que despega del plano humano, que tiene una visión amplia de todo, él lo ve como un superhombre. Ese es el concepto que él tenía. Y algo bien fuerte. Tremendo, tremendo. De verdad, hubo algo que mencionó anteriormente el pastor Grullón que me llamó mucho la atención con lo del tema de los teólogos, que el pastor Grullón decía que hay como una dificultad para el teólogo de mantener un balance entre el conocimiento y manejar la espiritualidad. Y cuando él mencionaba eso, me acordé del episodio de Yeshua cuando él iba para Gadara. Sí. Que dice que él se montó en una barca y cuando se monta en la barca dice la Biblia que comenzó una tormenta a azotar la barca. Entonces, yo estaba pensando, wow, pero qué casualidad que el maestro se monte en una barca e inmediatamente comienza una tormenta a partir de eso. Entonces yo me hago la pregunta, cuando el maestro se baja de la barca, con lo primero que él se encuentra es con el endemoniado gadareno. Entonces la pregunta que yo me hago, esa tormenta, o sea, esa tormenta que surge en el momento que él se sube en la barca, ¿cuál es el origen de esa tormenta? Me hago yo la pregunta, porque se va a encontrar con un endemoniado, pero surge la tormenta. Y yo me pregunto, ¿cuál será el objetivo de la tormenta? ¿Será algo provocado por un demonio o será algo provocado por otro motivo? Porque ese demonio parece que había algo que quería impedir que el maestro llegara allá. Entonces el maestro llega inmediatamente, el demonio reconoce al maestro, tú eres el hijo del Dios Altísimo. Y Jesús entonces dice que lo manda a callar y los demonios lo echa afuera y fueron a caer a un hato de cerdo y ellos se derricaron por un despeñadero. Entonces, quiero como traer esta pregunta en este momento. Esa tormenta que se levantó, ¿será que los demonios en algún momento pueden tener algún tipo de habilidad para controlar algo en algún momento determinado? O también, ¿ha estado tú un evento que tú has sentido que los demonios han impedido que tú llegues? O que alguien Exacto. Claro que sí. Es que eso lo que sucede es que hay una vida que libertar en ese momento. Entonces, ahí habían dos cosas muy importantes. Y darte cuenta, ellos están buscando la forma de que él no sea libre, pero son lo mismo que le abren los ojos a los discípulos en ese momento. Exacto. Ni aún los discípulos sabían quién era Jesús en la barca. No. Wow. Por eso le dice, Tremendo. le habla de que lo había conocido antes. ¿De dónde le conoce? Los discípulos conocen a Jesús. El mundo espiritual conoce al Cristo. Exacto. Amén. Tremendo. ¿Me entiendes? ¿Por qué has venido antes de tiempo? Le hablan. Sí. Ponte a pensar en la conversación de los O sea, que discípulos. los demonios esperaban un tiempo para que el Mesías se manifestara. Para que el Mesías se manifestara. El Imagínate. tipo vino antes del tiempo que los demonios estaban. Imagínate a Wow, Juan, tremendo. imagínate a un Juan que duerme en el pecho del maestro todos los días. Y que de repente alguien le diga, ¿por qué él vino antes de tiempo? ¿Cómo antes de tiempo si yo duermo en el pecho de él todos los días? Wow. A un perro que de repente se le revelan y le dicen, ella, tú no vas a ser pescador de peces. Va a buscar almas ahora. Pero ¿de dónde este tipo le conoce? Si está en Gadara. Y de esa forma habla Juan específicamente, Lucas. Mateo habla de dos, referente a los judíos. Y de repente Jesús lo primero que hace es que le dice que es libre al hombre. Porque no le convenía que llegara antes. Acuérdate cuando Pablo iba de viaje, que se levantó una gran tormenta. Si tú buscas el nombre de la tormenta, el significado era un demonio que se levantó. Para que el mensaje no llegara, no tenía que llegar. Wow.
Wow. O sea que los demonios pueden alterar el sistema. La realidad. O sea que ellos entonces hacen como un trabajo como del Hasatán, ¿sabes? Como interfieren en lo que el padre quiere hacer con esa persona. Tratan de interferir. Tratan de interferir, ok. Por eso es que ninguna persona que vaya a ministrar a un lugar, cuando una persona va a ministrar, tú eres invitado para ir a predicar a un lugar, ¿verdad? Tú no tienes que esperar que te inviten para prepararte. Tú tienes que estar preparado para claro. llegar. Wow, tremendo eso. ¿Tú me entiendes? Hay gente que nada más ora y ayuna cuando le dicen, tú tienes que predicar en tal mes. Ahí dicen, déjame meterme 3 días antes de llegar, porque o sea que tú tienes una relación con Dios. Y en su tiempo que ustedes han tenido más experiencia que nosotros y han tenido mucho contacto con lo sobrenatural, ¿no han visto literalmente un demonio? Yo he visto gente moverse en el aire y subirse por la pared. Literal. Wow. Wow. Y no gente de afuera, sino cercana a mí. Seres humanos. Pero no ha visto así como seres astrales. Claro que sí. Astrales no, demonios que se agarran y literalmente, ¿cómo explicártelo? Porque Es una manifestación espiritual en un momento dado. Porque si vamos a la cultura hasta dominicana, allí en Dominicana hay muchos cuentos de gente que vieron. No, porque no es fantasmas. cuento, varón. Es la vuelta. Entonces, es real. Nosotros tuvimos en el Bronx que llegó una señora de Pensilvania con su hija. Y yo estoy ministrando y cuando yo la observo, yo lo vi en la cara. Yo digo, este tipo está endemoniado. Es que ahora- Y yo le dije, a mí no me gusta- hay una transfiguración Sí, en yo ellos dije, que se relata a mí no me inmediatamente. gusta enseñar con gente endemoniada. Y la mujer se acostó en el piso y se me pagó así como una serpiente. Wow. Y la gente, tú el que estaba, tú sabes, ¿verdad? Que pasó, se llama el Sí, coquedero, porque... sí. No, sí, tú sabes, ¿verdad? Sí, porque O sea- el evangélico guapo está que ve un demonio. Oye, la tipa se acostó así. Eso fue tan demonio que hasta el tipo de la cámara se endemonió y nunca dio el video. Porque yo quedé con la curiosidad. Porque la tipa estaba... ¿Sabes qué se pagó así? O sea, yo dije, ¿y cómo esta mujer soporta tal? Recuerda que el castigo que ese espíritu recibió en ese momento, conforme al libro de Apocalipsis, capítulo 18, cuando tú comienzas a ver el castigo que recibe cada uno de esos ángeles conforme a la jerarquía que pertenecía, lo que tenía, lo que hacía. La gente casi no estudia, muchas personas en la iglesia no leen el libro de Enoch. Y para mí es uno de los libros más poderosos que ha existido y que existe dentro El del libro espiritual. El libro se llama Apócrifo. Sí, el libro apócrifo. Sí, porque acuérdate que Hay un problema muy fuerte en el decano bíblico. Hicieron Sí, un disparate sí, muy sí. grande. Quitaron la realidad de la Biblia, en realidad. Lo que le convenía, ¿no? Pues, Fíjate algo que es curioso. Por ejemplo, ya nosotros vimos el caso de Nis. O sea, el que estudia el individuo se da cuenta que el tipo tiene su creencia en un Dios. Sí, Lo único que no es el Dios institucional. exacto. Entonces ahora viene el libro de No. Tiene una descifración de ángeles y demonios. Pero la iglesia de forma arbitraria dice, ese no. sí, Y este no. este Este no. no. Hay libros que están en la Biblia que no tiene sentido que estén ahí. Sí. Y deberían quitar esos libros y meter el libro de No para acá. Y hay detalles, si no me falla la memoria, de lo que habla el libro de No, que hay un libro de Judas que tiene como 2 capítulos Sí, que, sí. que da detalles Del del libro de No. del libro de De No. esto Son profetizó- varios, incluso. De esto profetizó Entonces- el No, séptimo de la generación, y empieza a hablar. Ahora, ese libro de No da una descripción de los demonios bien interesante. Bien interesante. Por eso te digo, en el castigo que reciben estos ángeles que en su momento se rebelan contra Dios. Por ejemplo, te voy a hablar de una experiencia que yo tuve hace muchos años. De repente entro en un tiempo de oración y ayuno con el Señor y voy a ministrar. Dame una pausa para que tú entiendas eso. Por eso es que yo le digo a ustedes que tienen que ponerse a orar. Porque no pueden tener este plano sin ustedes tener oración. Fíjate la transmisión cómo empezó la vuelta. Entonces, esas distracciones, si no hay conexión, no hay nada. no hay nada. ¿Me entiendes? Por eso es que es necesario la espiritualidad. Porque esa vaina no puede estar pasando aquí. ¿Tú me estás entendiendo? Eso es lo que yo trato de explicarle a ustedes. Que sin conexión no hay nada. O sea, tú puedes tener toda la habilidad de humana y si no hay conexión va a pasar eso. Sí. Ese es el resultado de la no conexión. Un tema bien. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué pasó? Tremendo. Que hay batalla con la transmisión, porque sí, porque lo que te acabo de Sí, decir. de lo que te está O sea, conversando. fíjate que no hay, ¿cuándo yo he visto batalla? Nunca. Nunca. Entonces, por eso es que es necesaria la conexión. Sí, pastor. Entonces, ¿qué sucede? En el tiempo que yo decido entrar en ayuno y oración para con Dios, sucede algo. Estoy en el altar de la iglesia orando.
Tú tienes un instrumental. Sí, dame un instrumental. Percibo que algo va a pasar de parte de Dios acá. Hay 200 personas conectadas y le decía que comparte la transmisión porque hay gente que quizá está pasando por momentos difíciles y puede que perciba como que cosas lo atacan, situaciones que se dan en el hogar, que no puedes dormir de noche, y así por el estilo. Y una de las cosas que a mí conéctese, por favor, comparte la transmisión. Comparte la transmisión. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, Pastor Jairo, fue lo siguiente. Estoy en el altar orando. Dios me había hablado que me trancara en un ayuno. Había una habitación en la congregación. Dame instrumental, por favor, miren cuando pueda. Disculpe. Y cuando estoy en el altar orando, que estoy buscando a Dios, en la iglesia había una habitación que no todo el mundo se atrevía a entrar a orar y ayunar ahí. Incluso el pastor aconsejaba a los mismos líderes. Porque se entendía que el ataque espiritual era muy fuerte. Nunca supimos el porqué, honestamente. De repente, dame instrumental, por favor, mío, que siento que Dios quiere hacer algo aquí. Vamos a fluir. Y en el momento que estoy orando en el altar, Dios me dice, sube un poco más arriba. Mira, hay un instrumental que se llama A Solas con Dios. Búscalo así, A Solas con Dios. Y me llamó la atención que cuando Dios me habla que subo un poco más arriba, estoy de rodillas, estoy clamando al Padre. Estoy solo en el altar de la iglesia. Y comienzo a escuchar que están moviendo todas las sillas. En un de repente, los instrumentos comienzan a tocarlo. Y yo estoy solo en la congregación. No hay nadie en la iglesia. Nadie en lo absoluto. Y en el momento que estoy orándole al Señor, literalmente, escucho la voz de Dios que me habla y me dice, mira hacia la ventana. Y cuando miro a la ventana, yo veo en forma de dos personajes como si fueran dos duendes. Wow, mano, yo quiero fluir. Wow. ¿Cómo te va con eso? A Solas con Dios, amado, se llama. Búscalo en YouTube, no te preocupes. Yo te doy tiempo. Santo Padre. Hay una batalla, estamos viendo algo tremendo. Sí, son unos temas bien delicados. A solas con Dios. No te preocupes. Sí. Es azul el que tiene afuera. No. Yo te lo voy a enviar para que lo puedas poner. La audiencia me disculpa. Sigue hablando, Pastor Jairo. Quiero explicarle algo bien bonito acá. Wow. Tremendo, porque siempre que Dios se quiere manifestar, siempre hay oposición, pero eso es bueno. Sí, no lo que estamos hablando ahora Porque mismo. ya estamos viendo que la espiritualidad es real y la Amén. manifestación del Señor es real. Va eso, que puede que él te mande que va a mandar. Así es, y no, y por el tema también. Ujú. Sí, es pesado, es un tema. Y es como el pastor bastante- dijo, en verdad, cada día más debemos de ir buscando. Es que el talento no es suficiente para No. trabajar con temas que tienen que ver con espiritualidad. Bueno. ¿Me estás entendiendo? El talento no es suficiente para trabajar con temas que tienen que ver con la espiritualidad. La espiritualidad es otra Claro, cosa. ahí Lo se que lo pasa es mandan que, hecha. Yo creo que en ningún área de talento es suficiente. ¿entiendes? Lo que pasa es El que talento solo no hace nada. hoy hay mucha gente teórica y lo teórico eso es lo que ha pasado. ¿Entiendes? Porque al no ver ese contacto con la espiritualidad, Sí, creo que esto es algo genuino. sí, eso es lo mismo, maestro, que cuando hay personas que van a un psicólogo a veces que tienen manifestaciones, tienen situaciones, a buscar respuestas y no se la pueden dar porque esa gente solamente tiene el conocimiento psicológico, pero no tienen la conexión con la espiritualidad. Lo vimos en estos días en Dominicana, una psicóloga y Ahí ha está. hecho más show que un loco. Oye, es tremendo. Sí. Listo. Entonces, mira lo que me llamó la atención de ese momento. Le decía que estoy en el altar orando y pasó algo muy interesante. En el tiempo escucho la voz de Dios que me habla y dice, Miguel, mira tu mano derecha. Veo dos personajes que pareciesen dos duendes conversando. Y en una conversación, uno de los personajes con forma de duende le dice al otro, guarda silencio que tú no me dejas escuchar lo que él está orando, está pidiéndole a Dios. Tremendo. Poderoso. Escucha bien. Inmediatamente yo pude discernir en mi espíritu que a lo que esto se refería era a que él no tenía la capacidad de poder estar en el lugar a donde yo estaba, No puede llegar. cerca de mí, no podía llegar allá, sino que él quería
oír mi oración en mi lenguaje, o sea, en mi idioma, para que me entienda, para él poder obtener la información y saber cuál era mi petición. Y le dijo, guarda silencio y cállate. La Biblia dice que el que ora en lenguas habla misterios para con Dios. El discernimiento de espíritu es la faceta más importante que puede tener una persona cuando quiere tener una conexión divina con el Padre. Usted puede ser el hombre que usted puede tener lo que usted... Si por algo yo respeto a su pastor, ¿saben por qué? Quizás ustedes no sabían eso. Porque Dios da testimonio de su vida espiritual. Muy pocos ministros tienen la facultad de poder discernir cuando hay espíritu inmundo en los lugares. Wow. Y se lo digo con mucho respeto a ustedes, porque he estado al lado de él. Tremendo. Y ya he ministrado con él. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros queremos tener y llevar una vida común y corriente. Y entendemos que tomamos una Biblia, la leemos de atrás para adelante, de adelante para atrás, y que eso es suficiente. Si no hay una conexión divina con el Padre, nunca veremos un cambio. Así es. Amén, así es. No se le puede llamar avivamiento a una teoría, si no hay una revelación. Amén. Así es. Cuando la verdad del reino del Eterno se está manifestando, la gente es libre de la incredulidad, de las enfermedades y de todo aquello que se quiere oponer a que la verdad del Padre sea revelada. Ese día yo dije, pero Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y pude discernir y percibir en mi espíritu que lo que Dios estaba haciendo en ese momento era dejándome saber a dónde Él me quería llevar y que yo pudiera conocer más sobre el mundo espiritual. Wow. Hay espíritus, o sea, hay demonios. Cuando dice, y este espíritu sordo y mudo no sale, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que sucede con ese espíritu? ¿Por qué su castigo era ser sordo y ser mudo? Doy un seminario de teología sistemática, no sé si te acuerdas, que era genealogía y demonología. Y yo expresaba en el seminario de que este espíritu, su castigo era ser sordo y mudo por la mucha información que tenía y la sabiduría con la cual él se manejaba. Si le dan la oportunidad de oír y de poder hablar, desata misterios del Eterno que no pueden ser revelados para este tiempo aquí en la tierra. Wow. Escucha esto. Es como la parálisis en un cuerpo. Cuando una persona, Jesús iba a reprender un espíritu o iba a orar por un enfermo, Jesús le hablaba al espíritu, le hablaba al cuerpo. Le decía al cuerpo, levántate, toma tu lecho y anda. Porque él sabía en ese momento que lo que estaba en esa parálisis no era el cuerpo, era el espíritu. Era un espíritu. Pero tiene que hablarle al cuerpo directamente. Sí. La Biblia dice que lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Y en ese momento, lo que había en este hombre era un espíritu encorvado, pudiéramos decir, sí, o bajo una parálisis, pero había que dar una orden al cuerpo para que fuera libre de espíritu. Wow. ¿Ustedes me están entendiendo? Amén. Por eso tú ves que en las iglesias hay gente que pareciera que tienen 200 años, Pastor Jairo, wow, en una congregación, y se le hace difícil conectarse con el Padre. Eso es así. Viven como en un mundo ambulante. Tú lo ves que llegan y tú le preguntas, ¿cómo estuvo el servicio? ¿Qué tal estuvo el mensaje? Y te dicen, estuvo ahí, sí, más o menos, no sé. Y hay gente que se sienta y su mente está en otro lugar. Sí. Así es. Porque no han tenido la capacidad de tener una conexión divina con Dios. Así es. La vida espiritual es una realidad. Eso es una realidad. La Biblia dice que en parte profetizamos y en parte conocemos. Ahora, ¿cuál es la parte que tú profetizas y cuál es la parte que tú conoces? Una cosa es lo que tú lees, otra cosa es lo que Dios te revela. Wow. Una cosa es la información que tú obtienes, otra cosa es la revelación que el Padre te da. Son cosas muy distintas. Muy distintas. El hombre y la mujer que pasa a ser catalizador de la gloria de Dios es capaz de cambiar una atmósfera, de cambiar un territorio. El mismo Espíritu de Dios da testimonio de ti. Para yo saber que tú eres un hombre de Dios, yo no tengo que preguntarle al pastor Jairo. ¿Por qué razón? Si cuando tú eres una persona que porta a Dios, Dios habla por ti. Amén. Se percibe que hay un cambio. Sin la vida espiritual no hay nada, hermano. Wow. Nada.
Nada, los ancianos, los viejitos de antes, no sé qué tiempo ustedes tengan haciendo al Señor, pero a mí me formaron, fueron viejitos, tú sabes, en el Evangelio, y no conocían lo que nosotros conocemos teóricamente hablando. No tenían la capacidad de sentarse a estudiar como muchos de nosotros hemos podido hacerlo. Ni los recursos, nada. Ni los recursos para hacerlo. Pero eran gente que tenían comunión con el Padre. Así es. Y no era poca, era mucha. Que sabían cómo buscar a Dios. La conexión divina con Dios es la única que nos abre la puerta para poder entrar en otra atmósfera. Hay lugares que en su momento pareciera ser que Dios está en el lugar porque tienen buena música. Hay un buen escenario. Pero si Dios no está presente, la gente llega a la casa con los mismos problemas o con más que con lo que fue ese lugar. Así es. La iglesia no es un club social. Las reuniones que hacemos para convocar a Dios no son un club social. Es un lugar para tener una conexión divina con Él. Amén. Amén. Así es. Y acercarnos más a Él. Lo único que hace libre a un hombre es la palabra de Dios. Amén. No el milagro ni la sanidad. Y espero que nadie me malinterprete. No. Yo soy un hombre que creo en las manifestaciones del Espíritu de Dios. Pero lo único que cambia a un ser humano por completo y le transforma una vida es una palabra. Su palabra. Y una palabra con la presencia de Dios transiciona de generación en generación. Amén. Gloria a Dios. Tremendo. Está fuerte, está fuerte. ¿Sabes que lo que pasa es que yo pienso que nosotros tenemos mucha deuda con esta generación de creyentes? Porque hay creyentes que quieren caminar la espiritualidad sin ser espirituales. O sea, hay mucha gente queriendo imitar lo que otro hace. Y tú ni siquiera eliges qué don o qué dones el Padre te va a dar. Y tú lo que lo ves un estancamiento y una sequedad. Y hay mucha gente confundida. El tema de los demonios, que ya yo sé que uno que otro de los que están siguiendo la cultura judía están con su hipótesis. Porque yo quisiera como tener un martillo y coger el cerebro de esa gente y desbaratárselo. Porque es que son gente que brinca de una religión a otra. O sea, nosotros venimos del pentecostalismo, donde todo era demonio. Pero entonces de este lado, oye algo. Ahora el diablo es un aliado de Dios. Una cosa es que dentro del plano de la soberanía divina, Dios es tan soberano que aún el mal que cree que se escapa de sus manos, Él puede hacer que ese mal funcione para su bien. Lo hizo con Saúl. Dice que un espíritu malo de parte de Jehová le atormentaba. Entonces, Dios se sirve aún de estirpes caída dentro de su soberanía. Pero los demonios le hacen la oposición al mensaje de la iglesia. Tú digas, bueno, a mí no, yo no creo en eso. Obviamente, para que los demonios se manifiesten y salgan de su escondite, debe haber una manifestación divina. Entonces, no es que tú no estés creyendo o no creyendo, sino que tú no has estado en lugares donde eso se manifiesta. Yo he visto mucho. Yo tenía un estudiante que yo creía que se iba a tragar ese testimonio. Uno de los estudiantes más aventajados que yo tenía en Santo Domingo, hoy es un apóstol, se llama Oliver Montero. Y en una ocasión, yo estaba un poco frustrado con los estudios. Porque yo me estoy dando cuenta que estoy enseñando a la gente, pero como que lo estoy viendo medio estúpido, ¿sabes? Porque como que el conocimiento que le estoy transmitiendo, yo como que me frustro a veces. Porque yo veo gente como que el conocimiento lo lleva a un nivel de estupidez. Lo envanece. Lo envanece. Y se le mete un ego que ni siquiera yo que he estudiado lo he tenido. El tipo coge por una campaña de Harrigan en Jaina. Y doy el testimonio porque él lo dio en estos días en YouTube. Muchos de mis estudiantes iban a esos eventos, pero van con la actitud burlona. Yo que manejo el estudio desde la mística,
siempre he respetado ese lado, porque yo sé que lo que ellos están haciendo es imposible si Dios no está ahí. Si Dios no está ahí. Es actuar como un Nicodemo. ¿Me estás entendiendo? O sea, yo estoy claro. O sea, hay muchas cosas, quizás yo no estoy de acuerdo con el formato de muchos. Y hay otros que son enganchados, que quieren imitar lo que Harrigan hace. El tipo cayó endemoniado. Él mismo, el apóstol. En ese momento era un estudiante. Wow. Él del testimonio ahí, yo te lo voy a mandar. Te digo que yo doy el testimonio hoy porque ya él lo dio. Es un estudiante mío, de los más aventajados estudiantes míos. Y el tipo hoy, yo me gozo con él, con Orbe, porque él hoy está ministrando liberación demoníaca. Él había absorbido mucha de mi teología, pero estaba endemoniado. Era tanta la incredulidad, podemos decir, que habitaba en él, que en su momento quizá la mucha información lo cegó y lo llevó a un punto de incredulidad que no creía en lo que podemos llamar hoy en día que una persona esté atada espiritualmente y podía ser libre. Mucho más cuando se trata de un estudiante de la palabra o de un ministro. Entonces, mucha gente puede... ¿Qué me llevó eso a reflexionar? Que al final tú puedes querer estudiar, pero hay gente que estudia con la motivación incorrecta. Entonces, como que tú no ves una concordancia entre ese equilibrio de la vida. Mira, como te dije, un estudiante que yo reconozco que es una persona preparada. Y Baruch Hashem, que él pudo liberarse de eso porque hoy es un maestro y ministra liberación. Esa gente que estudió conmigo cercano son de las pocas gente que sabían que yo ministraba liberación. Porque yo ministro liberación del Instituto Bíblico. Pero yo nunca me he montado en ese caballo hacia afuera, sino que siempre he tratado la liberación como hacia adentro. Porque he visto como algo vergonzoso que la gente se agate en el suelo. Y ese testimonio fue en Jaina. Juan Carlos soltó un fuetazo. Porque ahora yo veo a Juan Carlos en Congreso, pero Juan Carlos en su tiempo es un hombre de Dios. Un hombre de Dios, no es que no sea un hombre de Dios. Pero el tipo estaba metido, ¿verdad? No, varón. O sea, cuando el tipo decía así. Yo tuve experiencia bajaba, andando con él. O sea, cuando el tipo decía así, ya hoy los tiempos modernos, quizás muchos ministerios no tienen el hambre del novato. Porque un novato que sube para Grandes Ligas, tú sabes lo que va, ¿verdad? Sí. A romper. Entonces sabemos mucho que ya estamos en Grandes Ligas. ¿No será que la Y pasión se nos se fue pierde? el hambre. No es la pasión. Es algo de la Grandes Ligas. O sea, lo que pasa es que tanto ministrar, llega un momento cuando tú fluyes sin Dios está ahí, ni siquiera. Porque ya tú sabes cómo hacer la vuelta. Una realidad. Maestro, ¿Entiendes? eso que usted acaba de decir, de verdad que está muy poderoso. Y yo personalmente creo que uno de los errores que cometen las personas que se dedican al estudio, que no es algo malo, yo lo apoyo, es que quieren entender realidades espirituales con la lógica. El apóstol Pablo dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando tú quieres entrar a una realidad con la lógica del conocimiento, entonces tú terminas cayendo en situaciones parecidas a las que cayó ese hermano. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es pedirle dirección al Creador, porque el conocimiento es bueno hasta cierto punto, pero tú llegas a un nivel que cuando tú quieres penetrar en ese mundo, tú no vas a penetrar de esa manera. Tú tienes que penetrar en ese mundo teniendo la conexión con el Padre para que tú puedas utilizar la espiritualidad que el Padre depositó en ti para tú echar fuera demonios. Porque ese discípulo suyo comenzó estudiando y al final del camino él termina cayendo endemoniado. Porque se supone que si tú crees que con el conocimiento es suficiente para tú manejarte en tu trayecto por la vida, entonces, si al final de cuentas él terminó endemoniado, quiere dejar dicho que el conocimiento no es la respuesta solamente. Eso que te digo, o sea, yo te digo por mi caso, porque yo me sentí frustrado. Por ejemplo, de los estudiantes más aventajados míos, tú tienes, baja un poquito ese audio. Yo tenía ahí en Santo Domingo a Olver, tiene a Vladimir Castro, que está trabajando con
Ministerio Divino, Ciclo Divino, tiene a Juan Fría, tiene al doctor Julio Galvez. Pero ellos en esos momentos, cuando ellos estamos en esa avalancha, ahí en Mano Guayabo, los lunes, en esa escuela, explotando el conocimiento. Pero llega un momento cuando yo me salgo y caigo en una crisis, que yo digo, wow, pero como que mi trabajo fue en vano, porque yo como que no veo una espiritualidad. Posteriormente a eso, todos ellos, Vladimir tuvo su encuentro con Dios terrible y estaba ministrando desde la espiritualidad, con todo ese conocimiento, pero desde la espiritualidad. Olver está por su lado, igual. Tuve a Juan Fría viajando por todos lados. Tuve a Julio Galvez lo mismo. Entonces tú dices, wow, pero estos sí se alinearon. Entonces ya, por ejemplo, cuando yo vengo a esta segunda etapa de mi pastorado, ya yo sé los errores del principio. Claro. Porque yo construí una iglesia tan ególatra que nadie podía predicar ahí. Yo construí una iglesia, varón, que yo invitaba a amigos míos a predicar, me decían, allá yo no predico. Porque hay 200 gente sentados esperándote que tú digas lo que vaya a decir para partirte en dos. Eso me pasó a mí en un momento de la iglesia. Entonces, en esta etapa digo, no. Entonces, en esta etapa de la vida, yo digo, no. Yo ahora he preferido como llevar ese balance. Solté la escuela de teología y le metí a escuela del alma. Vamos a liberarlo ahora. Porque tú no tienes gente con conocimiento porque es endemoniado. Ese es el problema. Literalmente. Sí, no, es que es un tema, como te digo, por ejemplo, a mí me pasó una vez un caso que a mí yo nunca me he entrado a la demoniología porque, o sea, no he sentido como que ese ha sido mi fuerte. O sea, nunca me ha llamado mucho la atención y de verdad nunca me he centrado en eso. Pero un día me pasó un caso. Como no sé del tema de saber bregar con eso, un día hubo una manifestación y yo, porque un niño cayó y la persona que estaba sacando ese demonio, el demonio era tan fuerte que yo lo que hice fue que fui a ayudar para que el niño se quedara tranquilo porque ella no podía controlar a eso. O sea que al día siguiente, yo controlando solamente ese niño, yo llegué a mi trabajo, eso fue algo terrible. O sea, ese día yo no encontré parqueo, ese día, llegando yo al trabajo, me corto aquí, me dieron 4 puntos aquí en esta mano. O sea, fue algo terrible. Solamente yo, por ponerle la mano a ese niño, controlar a ese niño, porque cayó endemoniado, ¿sabes? Se le manifestó. Entonces, yo lo que te quiero decir con esto, que lo mejor es cuando, si tú no estás preparado para cuando pasen casos así, lo mejor es que tú te eches atrás y dejas que las personas que tengan conocimiento de eso, breguen con eso. Y no opine, porque Todos se congregan con Dios. sí, Todos. ¿Usted ama a su pastor? El hombre que me... Oiga mi pregunta. ¿Usted ama a su pastor? Claro que sí. ¿Le gustaría seguir los pasos de él? Claro que sí. Busque a Dios. Bueno. Con mucho respeto, yo soy muy recto con eso, Jerón me conoce. Porque si usted es la persona que está cerca de él y está aquí en el programa, es porque él ha confiado en que usted puede hacer algo más de ahí. Amén. No diga que esa no es su área. Porque llegará el momento donde Dios lo va a llevar, va a haber una demanda espiritual y usted va a tener que tenerla. Amén. Porque usted no quisiera llegar a un lugar y que usted esté ministrando y los espíritus inmundos se vayan por necesidad. Y luego de allá para acá, lo fuerte que usted vaya a aguantar, usted no tenga cómo soportarlo. Amén. Por eso esto se llama conexión. Amén. Porque es más la vida espiritual que otra cosa lo que usted va a necesitar. Amén. Corrija eso, varón. Amén. Con mucho respeto se lo digo. Porque hay un momento en la vida del hombre de Dios que usted no se imagina donde Dios quiere llevarlo. no. De nada sirve el conocimiento que usted tenga si no hay vida espiritual. Amén. Amén. Si ese hombre no tuviera lo que tiene de Dios, por más que lo ataquen, por más cosas que ustedes vean que le hagan en las redes y que aparente ser un hombre muy open mind y muy libre, quizá hay una parte que ustedes no conocen de él espiritualmente. Y es cuando él busca la meditación con el Eterno. Amén. Es a lo que todo el que ministra la palabra necesita. Todo aquel que esté ejerciendo el ministerio, lo va a ejercer de una forma u otra, tiene que tener esa conexión divina. Créame que usted ni se imagina, varón de Dios, con todo el respeto que se merece, a donde Dios quiere llevarlo. Y quizás usted nunca pensó en que Dios permitió que esa situación del niño se diera para Dios llamar su atención a tener una conexión más profunda con él. Amén. Porque hay cosas que están retenidas, no porque Dios no quiere entregársela, sino porque Dios está llamando su atención. Poderoso. Amén. Wow. Y lo que Dios está llamando de usted no es que siga comiendo hoja,
es que de rodillas. Amén. Para que conozca una parte de Dios que Él quiere revelarle a usted. Amén. Nada ni nadie puede alcanzar el éxito espiritual y ministerial. No se ve desde una plataforma de redes sociales con gente famosa que tiene mucho views y que hablan bonito. Es cuando usted llega a un solo lugar y simplemente con usted ponerse en ese lugar, el mundo espiritual comienza a revelarse. Hay hombres que son capaces de cambiar el entorno de una nación y de generaciones, tan solo con su presencia. Jesús no llegó a Gadara hablando. Jesús solamente se hizo presente. Wow. Y la historia cambió. Amén. Jesús no tuvo que hablar. El Cristo habló por él. Amén. Una cosa es hablar de Jesús, otra cosa es de Cristo Jesús. Amén. Si usted entra donde Dios quiere verlo, todo esto le quedará pequeño. Amén. Escuche lo que le estoy diciendo hoy. No le conozco, con mucho respeto le hablo. Jairo me conoce muy bien. Pero hay más de Dios para usted. Amén. Le invito a que tome por lo menos 7 días y se retire en meditación, en ayuno y oración con Dios. Suelte todo y tránquese 7 días. Y luego de ahí hable con su pastor y si quiere después conmigo. Y yo lo escucho al lado de él. Y me da los resultados. Amén. Saca un tiempo a sola. Suelte todo. Teléfono, todo lo que tenga que soltar. Saque 7 días para Dios. Si usted entiende que no lo aguanta corrido el cuerpo, solamente usted y Dios saben. Usted lo hace paulatinamente hasta las 6 de la tarde, entrega con un poquito de agua o de jugo, fruta y vuelve a orar. Y le va aumentando 3 horas más. Los primeros 3 días lo va a hacer así. De 12 de la noche a 6 de la tarde. Solo con agua. A las 6 de la tarde entrega con algo ligero. Puede ser un poquitito de jugo, de uva. Y 2 o 3 frutas, pequeñas, no muchas. Para que el cuerpo aguante. Luego lo va a hacer hasta las 9 de la noche, luego hasta las 12 de la noche, para que lo pueda hacer corrido. Porque el cuerpo tiene que desintoxicarlo para poder soportar ese tiempo con Dios a solas. Entonces sus ojos espirituales serán abiertos. Y ahí usted se va a dar cuenta si usted está aquí por una casualidad o porque Dios quiere hacer un despertar en usted. Amén. Porque para algunos usted no tiene la capacidad para estar aquí sentado. ¿Usted sabía eso? Que hay gente que se cuestiona por qué usted está aquí y no ellos. ¿Usted sabía eso? Les respondo cómo se escucha la voz de Dios audible. Amén. Cuando se busca a Dios En lo secreto. en el secreto. Dios sí habla. La voz del Padre es real. Amén. Y eso es incuestionable. La voz de Dios es real. No he conocido a nadie que tenga integridad y que se meta con Dios y que en su momento no se encuentre con él cara a cara. Dios sí habla. Dios sí habla. Y lo profético cuando es genuino cambia. No hace espectáculo ni show. Transforma. Amén. El temor a Dios trae reverencia y trae cambios. Le testifico que yo soy de que muy poca gente me venga a decir que Dios me dijo. Yo me quedo callado. Yo no hablo mucho. Y en un momento dado, su pastor me habló de alguien que está en una cárcel. No sé si recuerdas ese día. Claro. De un hombre de Dios. Y me dijiste, quiero presentarte a alguien en el teléfono. Y yo estaba, orándole al Señor para tomar unas decisiones. Y le dije a Dios, ¿qué tú quieres que yo haga entonces? Dame una respuesta. El pastor Jairo no sabía nada. Yo vamos a llamar a un amigo a Santo Domingo. Y el tipo me dio una pela en Dios. Cuando digo una pela en Dios, ¿qué me dio? Dios trató conmigo a tal manera que yo tuve que decirle, no puedo correr a lo que tú me estás mandando a hacer. Del cambio del vehículo, del proceso con el edificio. Dios lo usó tremendamente. Entonces, si Dios le está dando la oportunidad de estar en conexión, no es en broma, es en serio. Amén. Y esta es una parte que le va a demandar mucho a ustedes. Porque después de este tema que ustedes están tratando hoy, van a tener que agarrarse bien fuerte. Porque le están abriendo los ojos a personas que lo están escuchando. Entran 200 y pico personas, ahorita hay 250, no sé cuánto quedan ahora. Sí, 250. Porque ahí me cambia.
que estaban en su casa con situaciones difíciles y que gracias a estos temas que se han traído, las ganas de buscar a Dios han aumentado en ellos. Amén. Amén. Entonces es una responsabilidad que tienen. Poderoso. Continúe, que me gusta escucharlo. No, como dije ahorita, es tremendo, no es así, es la verdad. Uno a veces se enfoca tanto en el estudio y no que digo que olvido lo espiritual, lo que pasa es que quizás no lo hago como debería de hacerlo. Pero de verdad que es para adelante que hay que echar. Bien, amado, bendiciones para todos. Queremos sacarle este tiempo. Vamos ese audio que el pastor Guillón de sube un poquito más. Hoy es el día de Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío. Quiero aprovechar esta atmósfera. Nosotros tenemos que comprar una cama, que ya arrancamos, el pastor Guillón se incorpora porque estaba un poco enfermo. Y quisiéramos ver de esa gente que está en línea, quién manda una semilla, una ofrenda, para que nosotros compramos esa cámara mañana. ¿Cuánto cuesta la cámara? 1.600. ¿Cuánto? 1.600. No, Señores. 2.200 y pico. 2.200. Sí, Do- 2.200. Tú tienes toda la información, Sí, ahí, está ahí. ¿verdad? ¿Cómo se llama el cielo, el varón de Dios? Ok. Oscar, súbame la información, por favor. Está ahí pegada. Atención a la gente de conexión que está conectada. Escúchenme bien. Yo mejor que nadie puedo decirle a ustedes lo que es entrar en un proyecto. Creerle a Dios es algo muy hermoso, pero también que demanda un sacrificio. Lo que usted recibe hoy aquí de parte de Dios para usted calar en otra dimensión en el Señor, no se le está vendiendo. Por eso es algo que no se ve todos los días. Te invito en este momento a que entres ahora mismo al Zelle o al PayPal inmediatamente. Busque chamaquito27@yahoo.com y que lo hagas al número de teléfono por 0 Cash App ahora mismo al 201-515-0633. 201-515-0633. 83. Perdón, 83. 83. Disculpe, o sea que me falta un lente. Está bien. 201-515-0683. Hay una palabra que ha sido desatada en este día. Y declaramos en el nombre de Jesús que todo espíritu inmundo que se levantó contra tu vida, contra tu casa, contra tu familia, es removido. Amén. Amén. Que todo ataque que ha querido venir a acabar contigo es removido en el nombre de Jesús. Así es, amén. Atamos todo espíritu de la tiniebla. Y le ordenamos que suelte tus hijos, tu marido, tu matrimonio, tu empresa. Wow, poderoso. Y que lo que Dios dijo que va a hacer contigo se ha cumplido en este momento. Amén. Hay más de Dios para tu vida. Atrévete a creerle a Dios. Es el tiempo donde decimos, yo declaro que los cielos se abren. Y que esa mujer y ese hombre espiritual que hay en mí es activado el día de hoy. Amén. Hay ofrendas que nosotros no la vamos a heredar, varón de Dios. Pero sí nuestra generación. Amén. Es como la tsunamita cuando el niño se le muere. Ella nunca pensó que la siembra que ella estaba haciendo cuando el profeta pasaba por su casa iba a ser la cosecha de la vida de su hijo. Nunca vas a recibir aquello que tú no ofrendas. Poderoso. Hasta que ella no llevó y le preparó una habitación, una cama, una silla, una mesa y un candelero. A su casa no llegó el milagro que ella esperaba. Y eso que su esposo no podía engendrar hijos. Por la edad que él tenía, biológicamente hablando. Pero la revelación de abrirle la puerta de su casa, hacerle una habitación al hombre de Dios, le llegó el milagro a la casa. Y en el día de hoy, esta noche, Conexión pasa por tu casa y te dice, ábreme una habitación. Amén. La semilla que tú siembres para esta cámara es la que abre la habitación para que la palabra de Dios llegue. Y que en tu vientre espiritual descienda lo que Dios tiene para ti. Hay gente que estaba diciendo, yo no entiendo por qué llevo esa batalla espiritual en mi casa y no he sabido cómo vencerla, Pastor Jairo. Y hoy los cielos se abren con una semilla para que este programa siga avanzando y que este tipo de mensaje te abra los ojos espiritualmente. Hoy hablamos del mundo espiritual de los demonios.
queremos, mejorar la calidad del programa. Amén. Cuando nosotros iniciamos en PMG, era una batalla al principio. Hemos invertido miles y miles y miles de dólares. Y aún así yo digo, no tenemos la calidad con la cual quiero que se trabaje para Dios. Y este proyecto es de Dios. Te invito hoy, te digo, atrévete a creerle a Dios. Atrévete a creer que los cielos se abren. 201-615-0683. Dios quiere bendecir tu vida. Aquí hay 200 y pico de personas. Y quiero que tú nos llames. Este mismo número pueden llamar. El número que va a dar. Llamarnos y decirnos: pastor, hoy yo pongo mi ofrenda para esa cámara, porque creo que conexión es el lugar que Dios ha escogido para todas las tardes yo conectarme con Dios cara a cara. Amén. Y que mis oídos espirituales sean abiertos. Conocer más de Dios. Entrar en esa dimensión, en esa atmósfera, donde puedas percibir que hay un cambio para tu vida. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Padre. Efrapato lobo nuste ne que mamás libonomso. Cauterebos ebepai. Lifam sonico panam sotendene. Nuestro cotorinon sonora. Alifa cae soyambe. Nutia cotoroana. Hay una mujer que está en la programación. Quiero que me active la línea del teléfono. Que tiene 6 días siendo atacada por un espíritu de suicidio. Y lo único que te ha detenido a que te quites la vida después de Dios es que te levantas en la madrugada y vas y ves la habitación donde duerme tu hija porque tienes una niña. Y por eso no te ha quitado la vida. Y no estás escuchando hoy. Y hoy es la noche de tu liberación. Dios es capaz de hacer esto y mucho más de ahí. Y así mismo queremos orar por todas aquellas personas que dicen: yo soy parte de este proyecto. Con una semilla le cambiamos la vida a cientos de personas. Llámanos, mujer, queremos orar por ti. Al 347-362-6427. 347-362-6427. Estás pasando por momentos difíciles. No entiendes por qué vienen los ataques cada vez que vas a presentarte delante de Dios. Hoy es una noche de liberación para ti. Queremos orar por ti. Con una semilla lo cambia todo. Esta mujer sembró sin intencionalmente hablar con su boca. Y Eliseo, como hombre de Dios, sus ojos espirituales son abiertos y le dicen: para el año que viene, para este mismo tiempo, abrazarás un niño. ¿Cómo Eliseo sabe que ella necesita un niño? Si ella nunca en ningún momento, humanamente hablando, le dijo: me hace falta un hijo para completar mi familia. Pero su ofrenda habló de su necesidad. Es la diferencia entre la ofrenda y el diezmo. La ofrenda habla de gratitud, de lo que te hace falta, de lo que tú anhelas. El diezmo habla de lealtad y de un compromiso con Dios. Y su ofrenda reveló su necesidad. Cuando ella dio la ofrenda, Eliseo le desata la palabra. Ella le dice: no te burles de mí,
¿por qué no te burles de mí? Es que mi esposo es un hombre de avanzada edad. Y su ofrenda activó en su esposo todo. Al pastor, dáselo, para que pudiera recibir el milagro. Bendiciones. Buenas. Buenas. Sí, llamo para ver si pueden orar por mí. Amén. Amén. Vamos a estar orando. Manténgase en línea ahí. Al final el pastor y yo para estar orando. Y en este momento que ella hace esto, todo lo que estaba muerto en el cuerpo de su esposo recobra la vida. Y ella queda embarazada. Es interesante que el niño crece. Y un día el niño se queja y dice, mi cabeza. Y ella va con un servidor, toma al niño en sus brazos, va donde su marido y le habla que quiere ir a ver al profeta, al hombre de Dios. Y él le dice, pero no es luna llena. ¿Para qué lo vas a ver? Un día de esto vamos a hablar por qué tenía que ser la luna llena para ver al profeta. Donde quiero llevarlo es a que en ese preciso momento que ella está haciendo esto, va camino hacia donde está Eliseo. Y Eliseo toma el báculo, se lo pasa a Jesse. Y le dice que vaya a ver qué sucede con ella. Jesse va, le pregunta cómo va todo, ella le responde todo va bien. La razón por la cual ella no podía hablar con Jesse, porque no fue Jesse que declaró la palabra. Y le voy a hablar a los que me están hablando, me están escuchando hoy. La razón por la cual tú tienes que ofrendar hoy aquí es porque no se te dijo lo que se te dijo en PMG. Fue aquí que se te dio en conexión. Amén. Y aquí es donde Dios quiere que tú siembres en este momento. Es aquí. Y en ese momento, ella le dice, todo va bien. Jesse toma el báculo. La razón por la cual Jesse toma el báculo para ir donde ella era porque en el báculo se escribían todas las hazañas y la profecía cumplida del profeta. Amén. Pero Jesse tampoco podía disfrutar y gozar del beneficio de la palabra que tenía el profeta porque no honró. Ninguno de los que no honren lo que tú hagas en tu ministerio acá, en Casa de Luz y en Conexión, van a poder portar lo que tú tienes. Ninguno. Podrán decir, yo estudio con él, pero ninguno va a poder ejercer lo que Dios ha hecho en tu vida y la sabiduría que tú tienes si no honra lo que Dios está haciendo con ellos aquí en casa. Por eso Jesse no pudo hacer nada, porque no honró a Eliseo como tenía que honrarlo. O sea que usted puede decir, yo me congrego en Casa de Luz, soy seguidor de Conexión, pero esa sabiduría que el maestro tiene no vendrá sobre usted ese manto si usted no lo honra. Poderoso. Y la forma de deshonrarlo de Jesse, todos conocemos la historia, fue con el general Naamán. Mas sin embargo, cuando ella llega delante de Eliseo, ella dice, ¿te pedí yo, hijo? Eliseo le dijo no. La razón que Eliseo le dice no es porque él sabía que no era necesario que ella se lo pidiera, sino porque su ofrenda habló por ella. Wow. Y hay ofrendas que hablan por ti, Amén. Amén. Así que revelan el lenguaje de tu necesidad a Dios. En ese momento es donde Eliseo toma al niño, lo lleva a la misma habitación que ella le sembró cuando no tenía el niño. En el mismo lugar sopla sobre él 7 veces y el niño recobra la vida. Lo más interesante es que quien sopló sobre el niño fue un profeta. Y se abrazarás un niño. Se entiende que el niño era Habacuc, Santo. Epa. Otro profeta. que significa el que se deja abrazar o el que se abrazó. Poderoso. Entonces, ¿cuál es el Habacuc que tú necesitas en tu casa? ¿Y cuál es la ofrenda que va a revelar la necesidad que tú tienes? Este es el tiempo para que se active lo profético en tu casa, Amén. Amén. en tu familia o en tu empresa. Amén. Denle la información, pastor, para que la gente ofrende. Usted puede ofrendar a través de la cuenta de CEL, Rabino Gamaliel. También la cuenta de CEL es 201-515-0683. 201-515-0683. O
elrabinogamaliel@hotmail.com y la cuenta de PayPal, la que están internacionalmente, chamaquito27@yahoo.com. El programa debe ser un tremendo programa. Yo tengo que felicitar al doctor Miguel Gullón y estoy muy contento porque está ya mejorando su salud. Mañana nosotros nos juntamos en la mañana a las 11:30 de la mañana en PMG Radio Show, en broma y en serio, con todo el equipo de PMG, que estamos ya afinando todo, que el pastor le está modificando algunas modificaciones en la estructura de allá. Y en la tarde nos juntamos aquí. Shalom para todos, compadre. Shalom. Bendiciones. Todo de nuevo. Shalom.